hermanos, en esta tarde quiero invitarle a que abra su Biblia, por favor. En la primera carta a los Corintios, capítulo 1, vamos a leer del versículo 18 al versículo 21. Primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Cuando lo encontremos, puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Señor. Primera carta o primera epístola a los Corintios, capítulo 1, versículos del 18 al 21. Y la meditación de esta tarde, al igual como la última expresión o la última parte del versículo que vamos a leer, ese es el título. Usted dirá, ¿y cuál es esa? Espérese que lleguemos hasta ahí, ¿verdad? Muy bien, vamos a leerlo, vamos a hacerlo juntos. Dice la palabra de nuestro Dios, 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Oramos. Señor y buen Dios, en esta tarde pedimos que tu Espíritu Santo sea tomando el control de esta meditación, de esta predicación, Señor. Que en nosotros exista una buena disposición para recibir de ti en esta hora. Te pedimos que al momento de retirarnos de este lugar lo podamos hacer fortalecidos, llenos de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Te lo suplicamos, bendito Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. La locura de la predicación. Y es que, hermanos, ¿usted recuerda de esos célebres personajes llenos de tanta sabiduría y cordura que decían, la gente anda diciendo que estamos locos? Y parecería sacado de contexto, sin embargo no lo es, el hecho de poderle decir que la gente, no es que anda diciendo, toda la vida han dicho, que aquellos que hemos puesto nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo, estamos medios locos. Es que esos cristianos, es que esos evangélicos son locos, ahí andan diciendo que van para el cielo. ¿Y sabe qué dice? ¿Y quién les ha dicho que van para el cielo? ¿Quién les ha dicho? Ahí andan diciendo de que Dios va a venir y que Jesucristo va a venir y se los va a llevar un día y van a desaparecer. Es que están ¿cómo? Locos. Es que están locos. ¿Vas a creer que dicen que si uno le da una parte, voy a hablar de una parte, no voy a hablar del 10%, y si uno le da una parte a Dios del salario, que no se lo dan a Dios porque Dios no lo recibe, se lo dan a la iglesia y en el peor de los casos dicen al pastor, a uno no le dan, a uno no se lo dan, hermano, usted lo da al Señor. Pero vas a creer que dicen que si uno lo hace, que Dios lo va a bendecir. Aguantás. Es que están, ¿qué dice, hermano? Locos. Y ahí quieren que pase uno metido en la iglesia. ¿Y qué tanto tiene que hacer uno ahí? Es que esa gente, ¿por qué no tiene nada que hacer? O ahí van, algunos dicen, para que los adormezcan. Ahí van para que los regañen. Hermano, usted no viene ni para que lo adormezcamos, ni para que lo regañemos, ¿verdad? Que de vez en cuando parece que arrullamos a un parejo, sí. Pero no es ese el propósito. Cuando el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Corinto, la iglesia estaba pasando por una serie de conflictos de tipo doctrinal. Habían diferentes conflictos, pero lo doctrinal era quizá lo que estaba afectando más esta congregación.
La primera carta a los Corintios es una carta hasta cierto punto confrontativa, exhortativa, confronta, hermanos, y procura corregir algunos de los errores de los que allí se estaban cometiendo. Repito, entre los principales era el conflicto de los falsos maestros, conflicto doctrinal, entre otros conflictos que allí habían, estaba el hecho de que los hermanos no tenían unidad. Entre otros de los conflictos que habían eran diferentes tipos de pecado, entre los cuales en el capítulo 5 se menciona algo que el apóstol Pablo dice: esto ni siquiera se menciona entre los gentiles, que hay uno que está viviendo con la mujer de su padre, y el tal, dijo el apóstol, se ha entregado a Satanás. O sea, esa era la cuestión de la iglesia de Corinto. Pero otra de las situaciones es que Corinto estaba situada en una región con una fuerte influencia de la cultura y del pensamiento griego. Y en la cultura y el pensamiento griego, entre las cosas que prevalecían, era que un Dios, hermano, era un ser poderoso. Ellos creían en la figura, hemos hablado muchas veces, de los semidioses, pero que un semidios era un ser poderoso, el cual un ser humano no tenía la potestad en ningún momento de derrotar, ni mucho menos de matar. Pero vino Pablo y les habló de alguien que no es un semidios, que es Dios, pero que murió a manos de sus verdugos, los religiosos judíos, y en el caso pues los romanos también. Pero que él venció de entre la muerte, ¿verdad? Y se levantó. Entonces, para el griego, que se le llevaba de un gran pensador, ellos decían que un Dios murió a manos de simples mortales. Eso no puede ser. Eso no puede ser, eso no es posible. Eso no es algo que pudiera, en la mentalidad de ellos, que pudiera ser digerible. Entonces, por eso que cuando Pablo venía y les hablaba, hermano, y otra cuestión que ellos pensaban o que ellos creían es que había enorme cantidad de dioses, eran sumamente religiosos y politeístas. Eran tan religiosos que ellos tenían un lugar, hermanos, en donde tenían un altar para cada uno de los dioses que ellos concebían o que ellos conocían. Pero por si acaso se les había olvidado alguno, miren la mentalidad de ellos, por si acaso se les había olvidado algún dios, si se les había escapado algún dios, para no ofender a ese Dios que ellos no conocían, tenían un altar edificado dedicado al Dios no conocido. Ellos no podían creer o concebir la idea de un Dios supremo. Ellos decían, no, un solo Dios, eso no es posible. Tiene que haber un Dios para cada cosa. Un Dios que pueda gobernar los mares, un Dios que pueda gobernar las montañas, los volcanes, el fuego, el aire. Hermano, que concebían todo eso. Viendo Pablo les predicaba de un Dios supremo, creador de todas las cosas. Un Dios todopoderoso. Y ellos decían, no, eso no puede ser. No hay un Dios tan fuerte, tan poderoso. Por eso es que el mensaje de Pablo para ellos era considerado como un mensaje, hermano, de locos. Eso no es posible. Ahora, el apóstol comienza y confronta a los creyentes que en alguna forma habían sido influenciados por ese pensamiento y le dice lo siguiente. Vámonos al versículo 18 y aquí comenzamos. Dice la palabra: porque la palabra de la cruz, ¿qué dice, hermano? Es locura, pero ¿para quiénes es locura? Para los que se pierden. Es locura para los que se... Ahora, ¿cuál es el mensaje de la cruz? Que Jesucristo vino y murió allí para pagar nuestros pecados. Ahora, para nosotros que ya lo hemos recibido, para nosotros que por fe hemos aceptado que ese sacrificio fue por nuestras culpas, no tenemos problema, hermano. No tenemos problema. La situación es para aquellos que todavía están reacios al mensaje y que de repente usted le dice, mire, si ya hubo alguien que pagó por sus culpas, ya hubo alguien que pagó por sus pecados. Y la gente dice, ¿y qué cree que con solo hacer una oracioncita me voy a salvar? Y venimos insistiendo, no, la oracioncita no salva a nadie. Entonces, ¿por qué dicen que uno es salvo cuando repite esa oración? Es que no es la oración, es el acto de fe. ¿Y cuál es el acto de fe? Poder confesar, poder creer que lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Lo hizo por amor a nosotros. Entonces Pablo dice,
porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Alguien me decía, y creo que humanamente tiene razón, una persona que ha llevado una vida perdida, desordenada y llena de maldades, y de repente viene y dice que recibe a Cristo y que de repente ya ha cambiado, me decía, eso no puede ser. Eso no puede ser, yo no creo en eso. Y le decía, bueno, en su humanidad, en su condición terrena, tiene toda la razón y todo el derecho para no creer en eso. Porque humanamente eso no es posible. Humanamente, y lo hablamos por la mañana, humanamente, hermano, la gente no cambia. Humanamente la gente no cambia. No cambia. Se dice que lo más estable en un individuo es la personalidad. Lo más estable. ¿A qué se refieren con eso? Que su forma de ser difícilmente va a experimentar una variación a través del tiempo. Difícilmente. Generalmente se mantiene estable su forma de reaccionar frente al enojo, a la tristeza, a la intolerancia. Esa condición se mantiene permanente a través del tiempo. Si a usted alguien lo conoció, por ponerle un ejemplo, si a usted alguien lo conoció hace 20 años, y hace 20 años usted era una persona calmada, que no se andaba, voy a usar esta palabra técnica, que no se andaba ajolotando por nada, tranquilo. Mire, alguien se lo encuentra 20 años después y su reacción sigue siendo la misma porque es parte de su personalidad. Pero eso es, repito, humanamente hablando. Humanamente hablando. Porque el que sí es capaz de cambiarnos es Dios. Pero para ellos decían, no, eso no es posible. Por eso es que Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. ¿Quiénes no son capaces de digerir? Y voy a usar la palabra, ¿quiénes no son capaces de digerir toda esta locura? Los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios. Usted le habla a una persona que no conoce a Dios y le dice, mire, Jesucristo prometió un día que iba a regresar y que los muertos en Él iban a resucitar y que los que hayamos quedado en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y que nuestros cuerpos, esto mortal se vestirá de inmortalidad y recibiremos un cuerpo glorificado. Y dice la Escritura que lo recibiremos en las... Y usted le dice eso a un inconverso y le va a quedar viendo así, le va a decir, te la fumaste verde. Y ni las semillas le quitaste quizás. No, le va a decir, ¿cómo vas a creer? Sí, y la Biblia dice que todo ojo le verá. Y dice, ¿cómo es posible? Hermano, esas son, repito, las locuras que cuando no conocemos a Cristo son difíciles de digerir. Son difíciles. Estaba viendo, bueno, no terminé de verlo, pero medio estaba viendo un documental muy interesante acerca de la concepción que existe en diferentes culturas acerca de un diluvio universal. ¿Sabe usted que hay personas, bueno, los que no son creyentes, no creen que haya existido eso? No creen. Dicen, no, ¿cómo es posible que el mundo haya experimentado una inundación, pues, valga la redundancia, universal? Eso no puede ser. Pero hay evidencias que diferentes culturas en lugares tan distantes de la tierra conciben, hermano, la idea de que en un tiempo la tierra estuvo totalmente inundada, aparte de otras evidencias como el encontrar diferentes fósiles de animales marinos y conchas y todo eso en partes altas en algunas montañas. Entonces la gente dice, no, ¿cómo vas a creer que todo el mundo va a estar lleno de agua? No, dice, eso no es posible. ¿Y de dónde? Dice, ¿y de dónde va a salir tanta agua? Y entonces donde la gente una vez más comienza a decir, es que a ustedes les lavan la cabeza y ustedes todos se lo creen. Todo. Mis estimados hermanos, y a estas alturas no se trata de que si creen o no creen que eso pasó. Aquí el punto es, ¿usted cree que Dios tiene la suficiente, primero, autoridad y poder para poderlo hacer? Y nosotros, ahí sí, mire, con toda propiedad podemos decir, sí,
Dios tiene toda la potestad, toda la autoridad y todo el poder para hacerlo. ¿Y para qué lo hizo Dios? En aquel tiempo Dios tenía un propósito. Para nuestro tiempo Dios sigue teniendo un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Es un reto de fe. En aquel tiempo, repito, era un propósito. Pero si retomamos ese mismo ejemplo, para este tiempo también tiene una razón de ser, tiene un propósito. No, hermano, no similar a que nos va a rescatar de un montón de agua, no. Pero fíjense en esto. Dios mandó a Noé a construir una arca para que él y su familia se salvasen de algo que jamás había sucedido antes. Nunca había sucedido. Pero el orden fue, hágalo, hacelo. Y la gente, porque el arca no se construyó, hermanos, en 5 años, ni en 10 años, ni en 15 años. Pasaron varios años para que pues pudiera ser construida. Y la gente que pasaba por allí, se imagina usted, pongamos un ejemplo medio loco. Se imagina usted construyendo un barco allá cerca del Mirador de los Planes, hermano. Y que la gente le dijera, ¿y para qué estás haciendo el barco aquí? No es que por si se inunda, ya de un solo aquí nos levantamos, así que se va a inundar. Ahí cerca del Mirador de los Planes. Miren, no ven la gran montaña. ¿Y de dónde? ¿Cómo se le pone a creer? Entonces todo el mundo lo va a tachar de qué, hermano? De loco. Pues similar fue en el caso de Noé. Estaba construyendo algo, hermano, nunca había llovido. No estaba cerca de la costa. Las dimensiones de lo que estaba construyendo eran enormes para aquel tiempo. Y la gente pasaba por ahí y decía, este tipo está deschavetado, ¿verdad? Y se imagina usted que durante todos esos años Noé, su mensaje era, Dios ha dicho que va a caer agua. Y no solamente que va a caer, porque si usted lee la Biblia, no solamente cayó agua, sino que también salió agua. No sé si me entendió, hermano. Que usted lee la historia, no dice que solamente cayó, sino que también salió. Y en la actualidad, una de las fallas geográficas más famosas que algunos conciben que es el resultado de ese periodo del diluvio, es una grieta enorme. Dicen que es la grieta más grande que tiene el planeta capaz de ser vista desde el espacio. Dicen, yo nunca he ido hasta allá, hermano, no he llegado. Y es el famoso Gran Cañón del Colorado. Esa grieta enorme, según algunos estudiosos dicen, se formó en el periodo del diluvio, cuando la tierra también, hermanos, expulsó gran cantidad de agua. O sea, no solamente cayó, sino que también fluyó. Y Noé decía, Dios va a mandar juicio a través de agua. La gente no creía. Estás loco, Noé, estás loco. Pongámoslo el ejemplo actual. Ahora no estamos preparando una arca, hermano. No decimos va a haber una inundación universal, pero sí decimos, un día Jesucristo va a venir por nosotros. Y hay que estar, ¿cómo? Preparados para cuando Él venga. Un día va a venir. Y una persona dijo una vez, ¿qué dijo? Que dicen que va a venir y va a venir y va a venir. Desde que estoy chiquito, dijo él, dicen que va a venir y ya estoy viejo y nunca viene. Hermano, es que desde la época de Pablo ya se hablaba de la venida de Jesús. Han pasado más de 2000 años. ¿Y quiere que le dé algo? Podrían pasar otros 2000 años como podrían pasar 2 días. El punto es, estamos listos. El punto es, ¿y si viene, nos vamos con Él? El punto es, ¿usted cree que se va a ir con Él? ¿Usted cree que Él va a venir? Porque si no, entramos en esta categoría, la de los que es locura para los que no creen. No, mire, yo sí creo que Dios es bueno, que Él es maravilloso, que Él es lindo, que Él lo ayuda a uno, que Él puede hacer tantas cosas, pero eso de que va a venir y que nos va a llevar, fíjese que eso no mucho. Eso no mucho. ¿Sabe usted que hay un grupo o una congregación que son aceptados como cristianos? Ellos creen en la obra redentora de Jesucristo, creen en el sacrificio de la cruz, creen en el perdón, creen en la salvación, pero no creen que Cristo va a venir. No creen en eso. No creen. Dice, sí, es que Él iba a venir, pero así en una presencia espiritual. Cuando Jesús dijo, el reino de Dios se ha
acercado. Entonces dice, vino el reino, que era él, su mensaje, su predicación, su enseñanza. Hay gente que concibe eso y son llamados cristianos. No son sectarios, son considerados cristianos, pero no creen. No creen. Y algunos podemos caer en esa situación. Entonces el apóstol dijo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, ¿a quiénes, hermano? A nosotros es, ¿qué dice? Aquí comienza, hermano, la situación donde, ¿y usted cree que Él va a venir? ¿Que Él lo va a llevar? ¿Usted cree en que el perdón que Él otorgó en la cruz es para todos nosotros? ¿Usted cree en eso? Cuando uno va a evangelizar, uno se encuentra con tantas posturas, tantas creencias, tantas formas de ver o de querer comprender el evangelio. Yo le decía a alguien, ¿alguna vez usted ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador? Y me dijo, sí, me dijo, sí. ¿Ya abrió su corazón a Jesús? Sí, me dijo, sí. ¿Se congrega? Sí, me dijo. ¿Y está seguro que va para el cielo? Ah, no, eso sí que no, me dijo. Bueno, le digo, ¿cómo? ¿Se congrega? Sí, me dijo. ¿Dice que ya recibió al Señor? Sí, me dijo, sí, yo lo recibí, pero no sabe, no está seguro si va a ir al cielo. No, me dijo, así que no. Ah, pues no lo ha recibido, le dije. ¿Cómo no? Me dijo. No, le digo, porque la evidencia de que usted realmente ha recibido a Cristo es la seguridad de su salvación. Esa es la evidencia, la seguridad de su salvación. Hermano, dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es lo que nos cambia la forma de comprender su palabra, de comprender su mensaje. La carta a los Corintios también nos dice, hermano, que el hombre natural no discierne las cosas del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se disciernen ¿cómo? Espiritualmente. En otras palabras, hay cosas que no todo el mundo va a comprender, porque para comprenderlas hay que tener al Espíritu Santo en nuestros corazones. Si no lo tiene, no lo entiende. No lo entiende. No lo entiende. Mire que Él nos ha perdonado, nos ha salvado, que nuestro pasado ha quedado en el olvido. Y algunos dicen, no, pero mire, yo me acuerdo todo lo que yo hacía. Yo creo que Dios me pudo haber perdonado muchas cosas, pero hay cosas que yo no creo que me las haya perdonado, porque mire, yo era bien malo o bien mala, y mire y mire esto otro. Hermano, Dios nos ha perdonado. Y por ese perdón que Él nos ha otorgado, nos ha dado el regalo maravilloso de la salvación. Y hay gente que está dentro de las iglesias que escucha estos mensajes, hermano, pero todavía no creen que son salvos. No, mire, yo sé que Él perdona. No, pero ¿y usted se siente perdonado? No, fíjese que yo creo que no, porque mire, yo he hecho tantas cosas. Hermano, dice que esta palabra es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, dice la Escritura, es poder de Dios. Es poder de Dios. Mire, Dios puede sacarlo adelante, Dios puede darle perdón, Dios puede restaurarlo, Dios puede hacer todo esto. Los que realmente le han conocido tienen la confianza de que sí, Dios puede hacerlo. Y los que no, entonces lo cuestionan todo. Lo cuestionan todo. Y dice la Escritura, sigamos leyendo, versículo 19. Pues está escrito, dijo el apóstol, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ahora, en el concepto de los sabios, o en el contexto de los sabios, conforme a la influencia que había en Corinto, los sabios, y podríamos citar, porque la influencia griega, hermano, no solamente se limitó a aquel tiempo, la influencia griega, hermano, incluso está presente en nuestro tiempo, en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Hasta el día de hoy, cuando un médico se recibe en su profesión, le hacen hacer un juramento. Y ese dichoso juramento, ¿de dónde cree que proviene? Desde la antigüedad de los griegos, del famoso Hipócrates, ¿verdad? El padre de la medicina. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy se estudia, hermano, los pensamientos de Sócrates, de Platón, de
¿qué le puedo decir? Sófocles creo que es otro, hermano, y diferentes filósofos hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Pero imagínense la sabiduría de aquellos grandes filósofos, de aquellos grandes pensadores. Yo les he contado que en aquel tiempo se creía que la vida estaba en el pecho, similar a nuestro tiempo, similar a nuestro tiempo. Se creía que la vida estaba en el pecho, pero que la vida era una llama. O sea que se creía, que la vida era un fuego que estaba en el pecho. Entonces, los grandes sabios de aquel tiempo, para poder demostrar su postura, como ya existía la cuestión de la esclavitud, conseguían esclavos, hermano, y literalmente les abrían el pecho. Dormiditos, no, que dormiditos, póngase ahí, venga para acá, ¡plá! Y se quedaban viendo, a ver si lograban ver la llama. Y cuando no la veían, decían, nos tardamos mucho, traigan el otro, con este va a ser más rápido. Esa era, hermano, la concepción que ellos tenían de la vida. Hasta el día de hoy, la concepción de alma, hermano, proviene desde aquella época. En aquella época se llamaba, hasta el día de hoy también todavía le llaman, pero era la famosa psique. ¿Qué era la psique? Se traducía como mente, como mente. Y después de traducirla como mente, la tradujeron como alma. ¿Y a qué se refiere eso de la mente y el alma? Porque la mente no es el cerebro, hermano. El cerebro es la maquinaria. La mente, hablamos de la esencia del individuo. Hablamos de lo que usted es, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos. Hermano, es su mente. Que hasta el día de hoy es tan maravilloso la creación de Dios que no han logrado, hermano, entender en qué parte del cerebro surge el pensamiento. Porque a usted le dicen, mire que el lóbulo derecho tiene que ver con la parte izquierda y que el izquierdo con el derecho, que la parte de las emociones, ¿verdad? Por la parte de aquí atrás y todo. Y le pueden desglosar todo eso. Pero ¿dónde se produce? ¿Dónde se produce? Hermano, no lo han logrado determinar. Porque es algo a nivel espiritual. Es algo a nivel espiritual. Ahora, todos esos conocedores, sabios y que postularon, hermano, pero grandes y profundas teorías, a todos esos, a Dios no le plació a ellos revelarles, hermano, algo tan maravilloso como el perdón de nuestros pecados. Y pongamos otro nombre, la salud del alma. Porque hay algo muy bonito, y es que la palabra salvación en la Biblia es la misma palabra que se ocupa para salud. En el griego la palabra salud, mis estimados hermanos, es soteros. Y soteros se traduce tanto salud como salvación. ¿Y qué tiene que ver la salud con la salvación? Porque cuando Dios nos perdona, Él sana nuestra alma. Él sana nuestra alma. Ahora, los grandes, repito, pensadores, los grandes filósofos, sabios, a ellos no se los reveló Dios. ¿A quiénes se los reveló Dios y quiénes fueron los encargados de llevar ese mensaje? Hermano, un montón, y disculpa la palabra que voy a utilizar porque creo que es la más apropiada, un montón de gente ordinaria. Ordinaria. Dios perfectamente pudo haber llamado, hermano, a estos grandes pensadores, ¿verdad? Y poderlos llevar el mensaje, pero no, ¿sabe a quién le plació Dios elegir para llevar ese mensaje? A un grupo de pescadores, a un grupo de gente odiada y despreciada como eran los publicanos. Hermanos, y entre los, llamémosle, entre los que figuran en el Nuevo Testamento, entre los un poquito mejores preparados estaba, y que no fue ni apóstol, por cierto, ¿verdad? Estaba Lucas, y después Pablo, que no anduvo con el Señor tampoco. Pero los que anduvieron con el Señor, hermano, mire, no crea usted que era la mera crema, no. Llamó un grupo de pescadores, vení vos para acá. Pedro, bueno, no llamaba Pedro, llamaba Simón, ¿verdad? Y por las características personales tan suaves, tan amenas, tan llenas de amistad, ¿cómo le puso? Piedra. ¿Cómo le puso, hermano? Piedra. Eso significa Pedro, significa piedra. Piense por un momento. Piense por un momento.
¿Cómo tenían que ser las características de Pedro, bueno, de Simón? ¿Cómo tenían que ser las características de Simón para que le pusiera de cariño Piedra? ¿Se imagina que a usted le dijeran, hermano Piedra, venga? ¿Y por qué le dicen Piedra? Es que él es bien pedrada. Hasta el día de hoy, ¿verdad? No es como un adjetivo tan cariñoso que se diga, ¿verdad? Y juntamente con él, a su hermano Andrés, que era pescador, gente esforzada, gente dedicada, pero no era gente que manejaba, hermano, un discurso ameno, agradable, no. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando el derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, la gran sorpresa de los que estaban allí, cuando dice que les fue dada lenguas repartidas como de fuego, no es porque, hermano, parecían dragones echando fuego, no. Estaba hablando de la pureza, escúchame bien, de la pureza del idioma en el que estaban hablando las maravillas de Dios. Un reto grande siempre es aprender otro idioma, hermano. Es un reto grande. Independientemente la edad en la que usted lo haya aprendido, si no es su lengua materna, siempre va a tener ciertos cositas, ciertos detallitos que no le va a terminar de entrar. Siempre, no es su lengua materna. Bueno, es más, nosotros tenemos como lengua materna, ¿qué es lo que tenemos nosotros como lengua materna, hermano? ¿Cuál es? Yo no sé por qué la desconfianza que tienen, hombre. ¿Cuál es nuestra lengua materna? Se supone que la lengua materna nuestra, nosotros decimos español. Se supone que la lengua materna nuestra es castellano. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia tiene que ver con las regiones de los que supuestamente vinieron a conquistar, que mayormente eran de la región española de Castilla. Porque si hubiesen venido los de la otra región, que son más acentuados con la Z, entonces usted dijera zapato en lugar de zapato. Nosotros decimos zapato. ¿Se diga? Zapato. Punto. Eso tiene que ver, hermano, con la que supuestamente los que mayoritariamente vinieron y conquistaron, colonizaron, y de los que supuestamente pues tenemos supuestamente esa mezcla, ¿verdad? Tiene que ver con eso. Entonces aún nosotros no tenemos una pureza de lenguaje. Entonces cuando en Hechos de los Apóstoles vino el Espíritu Santo, hermano, y le fue dado lenguas repartidas como de fuego, es porque hablaban una pureza de lenguaje que los que estaban allí se sorprendían y decían, ¿cómo que esta gente sin letras le oímos hablar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios? ¿Cómo es posible? Porque a Dios, en lugar de utilizar a un montón de gente, hermano, que se le llevaran de grandes sabios, Dios utilizó a los más sencillos, a los más humildes, para que no fuera la vanagloria del hombre, sino que fuera la gloria de Dios. Fuera la gloria de Dios. ¿Qué generaba eso? Confusión. Generaba confusión. Porque entre otras de los aspectos culturales de los griegos, es que a ellos les encantaba debatir. Entre sus atracciones es como que usted dijera, pues pongamos un ejemplo, como que usted dijera, voy a ir a pasear allá a los Planes, ¿verdad? Y se va usted a cualquiera de los sectores, el sector de los parques, el sector de Mirador, y de repente usted comenzar a escuchar a alguien que está hablando, por ejemplo, pongámoslo en contexto, de política, vaya, que está hablando de política y está dando está argumentando con respecto de política. Entonces la gente venía, los rodeaba y les comenzaba a cuestionar. ¿Y usted por qué dice que ese pensamiento político es el más apropiado? ¿Y usted por qué dice que ese fulano es quien tiene las mejores propuestas? ¿Y usted por qué dice? Y el otro tenía que defender ese argumento, tenía que defenderlo. Entonces para ellos algo atractivo era cómo aquel fulano podía argumentar, hermano, con base, con fundamento, lo que estaba hablando. No solamente porque hablaba bonito, no, ¿cuál es su base? ¿Cuál es su fundamento? Esa era parte de las locuras de ellos. Entonces cuando viene Pablo y comienza a predicar, o no solamente Pablo, perdón, cuando venían los creyentes y comenzaban a predicar, a hablar de Jesucristo, venían los de pensamiento, los de la influencia
hermano, y decían, bueno, pero ¿y ustedes qué letras tienen para que argumenten con respecto a esa disque verdad que ustedes están hablando? ¿Qué argumento, qué fundamento, qué pensadores, qué filósofos son ustedes? ¿Quién fue tu maestro? ¿Quién te enseñó? Entonces, hermano, no eran grandes sabios, va a decir más adelante, no son grandes sabios según la carne. Pero ¿por qué Dios le plació? Le dije, para que no fuera la vanagloria del hombre, sino fuera la gloria de Dios. Y dice la palabra, sigamos leyendo. Siempre versículo 19. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y dice el 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está, que le decía, el disputador de este siglo? Son los que se ponían en las plazas, hermano, a argumentar. No, mire la pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Yo le pregunto, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, hermano? Porque para el mundo hay cosas que son imposibles. Hay cosas que son imposibles. Para el mundo es imposible que una persona que esté desahuciado a muerte por una enfermedad pueda ser sanado. Para el mundo, hermano, eso no es posible. No es posible. Para el mundo no es posible, mis estimados hermanos, que una persona que haya cometido tanta maldad de repente sea perdonado, restaurado y después comience a hablar del amor y el perdón de Dios. Dice, no, eso no es posible. Ese está mintiendo, ese se está haciendo un montón de aprovechados que son. Para el mundo no es posible. No es posible. Y muchas cosas podríamos hablar, hermano, de lo que en la sabiduría del mundo, hermano, las cosas que no son posibles. Entonces dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría, no de los hombres, en la sabiduría de Dios, el mundo, ¿qué dice? No conoce a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a quienes, hermano, a los creyentes. Le agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿A quiénes? A los que se atreven a creer en la obra que Él ha hecho para perdón y salvación de nuestra alma. Para que nosotros aprendamos a creer en un Dios cercano, no en un Dios distante. En alguien que escucha nuestro clamor, que escucha nuestras oraciones, que está disponible para nosotros. ¿Quiénes lo creen? Hermano, aquellos que han sabido, o mejor dicho, que han permitido que la locura del mensaje de la cruz impacte sus corazones. Pero aquellos que simplemente quieren argumentar a través de los razonamientos del mundo, hermano, lamento decirle, no va a encontrar la gracia, no va a encontrar el amor, no va a encontrar o no va a lograr discernir el obrar maravilloso de Dios. ¿Por qué razón? Porque en la carta a los Romanos Dios dijo, porque muchos profesando ser sabios se hicieron necios. Muchos profesando ser sabios se hicieron necios. Mis estimados hermanos, Dios tiene tantas cosas maravillosas para nosotros, pero solamente se las apropian a aquellos que por la fe se atreven a hacer lo suyo y aquellos que, como dije hace un momento, se dejan impactar por un mensaje, sí, ¿por qué no? Por un mensaje de locos, por un mensaje de gente medio deschavetada, pero que no se predica a sí mismo, ni predica a ninguna institución terrenal, sino predica a aquel que todo lo puede, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Den un aplauso en esta tarde. Vamos a orar, mis estimados hermanos. Señor y buen Dios, en esta tarde entendemos que para muchos la predicación de tu palabra, la enseñanza, es como una locura, porque en la humanidad